Un estudiante ha estado tratando de minimizar una función objetiva. Utilizaron una operación de transposición matricial para formar el problema dual, realizaron el método simplex y llegaron al siguiente cuadro final. Queremos determinar el valor mínimo del problema primario, así como en qué punto ocurriría, y luego también determinar el valor máximo del problema dual y en qué punto ocurriría. Comencemos mirando las variables asociadas con cada columna. Observe cómo tenemos aquí 1 y 2. Esto indica que la función objetivo del problema dual contendría las variables y sub 1 e y sub 2, y x sub 1 y x sub 2. Y x sub 3 serían las variables de holgura, pero estas variables corresponderían a las variables utilizadas en el problema primario o el problema de minimización original. Observe cómo aquí, en el extremo izquierdo, tenemos las variables activas, que son y sub 1, y sub 2, x sub 3 y p. También podemos encontrar las variables activas o básicas, determinando qué columnas solo contienen un 1 y ceros. Al resolver un problema de minimización utilizando la dualidad, el valor mínimo del problema primario es el mismo como el valor máximo del problema dual. Entonces, mirando la última fila del cuadro, observe que una p, o p, es igual a 100, lo que indica que 100 es el valor máximo del problema dual, y también el valor mínimo del problema primario. Entonces esto sería 100, y esto también. Y ahora para determinar dónde se produce el valor mínimo del problema primario, observamos la última entrada en las columnas asociadas con las variables de holgura. Entonces x sub 1 es igual a 8, x sub 2 es igual a 1. X sub 3 es igual a 0. Entonces, el punto en el que se produce este valor mínimo es x sub 1, x sub 2, x sub 3, o en este caso, 8,1,0. Y ahora para determinar dónde se produce el valor máximo del problema dual, podemos determinar el valor de las variables activas a partir del cuadro. Todas las variables inactivas se establecen iguales a 0. Y el punto sería por sub 1, y sub 2, que, nota, son ambas variables activas. Entonces 1, y sub 1, y sub 1 es igual a 325. 1, y sub 2 o y sub 2 es igual a 400, y esto es realmente todo lo que necesitamos. Pero observe cómo la variable de holgura x sub 3 está activa, y 1, x sub 3 o x sub 3 es igual a 75. Pero nuevamente, el punto que estamos buscando sería y sub 1, y sub 2, o el punto 325,400. Espero que hayas encontrado esto útil.